cuna de campeones, pedazo de cielo, grande es tu virtud. Tierra de grandes viñales, de la carapulcra, del rico frijol. Una de grandes poetas, boxeadores, atletas, futbolistas sin par. Así es mi tierra querida, predilecta, ungida, orgullo del Perú. Así es mi tierra querida, predilecta, ungida, orgullo del Perú. Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue Fulvio un valor. Si viviera Bombón, cual un eco sonoro, coronar al campeón. Don Cornel Heredia, Flavio la bandera, Gallardo de amor. Don Cornel Heredia, Flavio la bandera, Gallardo de amor. Los hermanos Castillos, hermanos Mosquera y... Pedro Moisés Díaz Flores es un profesor y escritor chinchano que ha ejercido la docencia en diferentes instituciones educativas de la provincia, alternando su labor con el periodismo, pero sobre todo con la producción literaria. Ha publicado un libro conteniendo décimas, además de otros, donde resume artículos periodísticos al tiempo que da a conocer personajes de la chincha de nuestros antepasados. Conozcamos algunos aspectos de su vida y labor en la presente nota de Chincha Online. Don Jesús Villalobos y Don Maromina, gran boxer mundial. Chincha tiene la suerte todavía de contar con sus grandes maestros que al mismo tiempo se desempeñan como escritores, como poetas, como periodistas, como promotores culturales, y no solamente eso, lo promueven a través de las instituciones que ellos integran y representan. Actualmente el personaje con el cual vamos a conversar tiene a su cargo la presidencia interina de la ANEA Ica, y con todos los pergaminos que él posee vamos a conversar para que nos cuente parte de su trayectoria, parte de su vida, para que los chinchanos lo conozcamos y nos sintamos orgullosos de él. Nos referimos al profesor Pedro Moisés Díaz Flores. Acompáñenos en este reportaje a este gran maestro chinchano. Cual un eco sonoro, coronar al campeón. Don Cornel Heredia, Flavio la bandera, Gallardo de amor. Profesor Pedro, usted es nada menos que nieto de Aurelio Moisés Flores González, porque ahí empezó usted su formación educativa formal. Sí, en primaria estuve hasta tercer año ahí en el colegio que lleva el nombre de mi abuelo, Aurelio Moisés Flores González. ¿Qué número era antiguamente? 5, 6... 3, 5, 6, 3. Efectivamente usted es chinchano neto. Sí, hemos pasado por el Pardo, después de allí, y después en la universidad ya de San Luis Gonzaga de Ica. Usted tiene doble profesión. Sí, en realidad estudié abogacía, 5 años, 6 años prácticamente, pero no culminé. Sucedieron cosas en esa trayectoria, en ese lapso que no pude culminar y ahí me quedé, pero sí tengo muy buenos referentes de mis profesores. Estudió conmigo Lauro Muñoz Garay, estudió conmigo Renán Quirós Cárdenas, que estoy mencionándolos porque han tenido cargos de presidente, por ejemplo, de la Corte Superior de Ica, Miguel el Sambo Saavedra, también presidente. Es decir, cuando estudiamos en mi departamento, ahí nos reuníamos, ¿no? Y ahí le hacíamos entender, yo decía, ahí le hacíamos entender lo que es la letra de la ley. Porque a veces a uno que otro se les pierde, ¿no? No sabían cómo agarrarle el gusto. Y ahí empezamos a estudiar. Hemos estudiado con muy buenos profesores. Por eso les digo, la forma no es tener título. Uno hace su vida de acuerdo a lo que tú has aprendido en el trayecto. Nadie te da el título para que sepas o seas buen profesor, por decir.
tú eres profesor en el camino, te haces uno de los mejores. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ajá, claro, así es. Ese es real. Y como buen chinchano, talón rajado, como decimos acá, ¿y en qué parte de nuestra ciudad o de nuestra provincia pasó sus primeros años Pedro Moisés Díaz Flores? En mi vida prácticamente en la calle Camal. Antes se denominaba la calle Camal. Hoy Albert Roncero. Claro, hoy día el Roncero. Y luego pasamos a vivir, cuando yo ya tenía 8 o 9 años, a la calle Los Ángeles, ¿no? Ahí en la tercera cuadra de la calle Los Ángeles he vivido prácticamente ya todo el resto de mi vida. Y también en Pueblo Nuevo, que en ese entonces éramos los primeros habitantes de 1959, 60 más o menos, que fuimos ahí a vivir. También teníamos una casa grande ahí. Y al establo, mi viejo era ganadero, carnicero y teníamos reses, corrales ahí grandes, vacas lecheras, ¿no? Recuerdo a Gontrán Pachas, cuando llegué después para hacer mi tesis, él fue mi asesor, Gontrán Pachas de la Cruz, mi profesor en la trayectoria de secundaria. También he tenido muy buenos profesores, Luis Canepa Pachas, mi profesor y amigo también, porque después cuando he salido, he regresado, ya éramos amigos, nos reuníamos para varias tertulias con Rubén Martínez Puicón, es decir, hacíamos unas reuniones con el profesor Rolando Alzamora, cantidad de profesores que eran mucho mayor que yo, pero ya en ese entonces prácticamente los mayores veían en mí algo, ¿no?, que producía un cierto afecto y ellos me consideraban sus amigos. Me invitaban especialmente para que esté con ellos en reuniones diversas, culturales o amicales. ¿En ese tiempo también es Antonio Galvez Roncero? Antonio fue mi profesor también en primero, segundo año de secundaria. Él después viajó a Lima, ¿no? Pero don Antonio Galvez Roncero, un gran profesor en el Pardo en primero. Me acuerdo muchas anécdotas tenemos con él. También era uno de los más jóvenes, ¿ah? Recién había salido, creo, de la universidad. Y es decir, los profesores que nosotros hemos tenido, felizmente, a Dios gracias, un plantel docente, pero de excelencia hemos tenido. Mucho agradezco a ellos porque cuando una anécdota que tengo con Rubén Martínez Puicón, y había hecho yo en tercer año, creo, un poemario de 50 poemitas, que yo mismo lo había hecho, lo había pegado con una caja de cartón, hice mi pasta, dibujé la portada, todo, y se lo presenté a él, como era mi profesor y me enseñaba muy bien, y le dije para ver si estaba correcto, ¿no?, mi creatividad. Y como a las 3 semanas me regresó mi librito, casi con rayas rojas, todas en una X, así todas estaban que no valían, así para mí no valían, ¿no? Para él no estaba bien, pero se habían salvado 46, 47, tachó y quedaron 3 que estaban bien. Y yo le dije, maestro, no sirvo para esto. Como que no, me dijo, si ahí están las 3, ahí están, pocos hacen eso, ahí, pégate a lo que has hecho ahí. ¿En qué se diferencia? Figuras literarias, recursos literarios, usa más lo que es la estructura literaria, eso tienes que utilizar. Ahí lo has hecho, ¿por qué no lo haces de lo demás? Están bien, pero tienes que aplicar figuras, más figuras. Y así empecé. Yo le dije, estoy así, le dije, estoy mal. No, me dijo, tienes. Y gracias a él, también le hice un hermoso poema también a él como profesor y amigo, porque fue realmente mi amigo, ¿no? Lo sentí mucho cuando falleció. Un gran personaje de Chincha, un gran amigo, un carácter excepcional, es decir, un personaje en Chincha, ¿no? Y ellos han tenido, pues también le han puesto a colegios, institutos, le han colocado su nombre por la trayectoria inmensa de enseñanza, su pedagogía, su didáctica, ¿no? Su magisterio que desplegaban era una cosa excepcional. Es decir, me congratulo de haber tenido, ¿no? Agradezco a la divinidad de que me haya puesto en mi camino a profesores de semejante envergadura cultural. El profesor Lucho Canepa, según nos han contado, también tuve la suerte
de entablar amistad en sus últimos años de vida, tenía una característica, dice que cuaderno que tenía deficiencia salía disparado de sus manos. ¿Algo de eso recuerda usted? Eran 40, 50, éramos 40, 50 alumnos en ese entonces y se jalaban prácticamente al 30% porque no todos pasaban y agarraba el cuaderno cuando él veía nada más que no estaban al día y los aventaba para el fondo o salían por la ventana. Pero bueno, por la ventana no, porque estaban no con... Pero al fondo tenían que ir los alumnos a esperar su cuaderno para agarrarlo conforme. Es decir, pero tenía una forma excepcional de enseñanza. Esa didáctica era como si te estuviera presentando una película a colores, que en ese entonces no habían películas a colores. Es decir, te daba una forma de una expresividad a sus palabras que te la dibujaban, que a todo el mundo, a todos los alumnos los tenía así en ascuas, ¿no? Lo tenían al vilo para ver qué es lo que seguía. Es decir, un excepcional profesional en una pedagogía muy buena. Usted también tuvo la suerte de contar como maestro en el Pardo con José Salvador Pariona, que cultivaba y enseñaba la parte artística. Yo tengo así ¿qué es lo que pasaba con ellos? Es decir, como artista, yo he sabido dibujar, he sabido pintar, cantar, ¿no? Era deportista, corría por decir, el profesor Zamudio, que también vivía en mi barrio, en Los Ángeles, ahí mismo al costado de mi casa nomás vivía él. Éramos como amigos, como familiares ya, porque nos veíamos a cada rato. Y él me ponía delante de todos los corredores, Reder Bailetti, Guayán Casalina, ¿cómo se llama? Juan Bailetti Valencia. Había como 5 o 6, los ponía ahí en el partidor y a mí me colocaba adelante, 30 metros adelante. Para levantar el ánimo. Comenzaba a correr y yo no me dejaba alcanzar, pero me alcanzaba acá. Pero al final, o sea que yo era, después de ellos, yo llegaba después, pues, ¿no? Pero me ponía adelante y ellos estaban desesperados por alcanzarme. Claro, desarrollando todos los aspectos del ser humano en ese sentido también, ¿no? Pero Pedro Moisés Díaz Flores estudia su educación básica acá en Chinchi, luego se va a Ica, se forma profesionalmente en la especialidad de lengua y literatura y retorna a prestar su servicio y se va a Sunampe. Exactamente, al Colegio Simón Bolívar de Sunampe. Hemos tenido también una suerte fabulosa de contar con un plantel docente seccional, con la profesora recientemente fallecida, Nora Tazaico, con Mirta Legua. Es decir, teníamos profesores de Pedro Rodríguez, un profesor de matemática excelente, profesor en ciencias sociales e historia, era Ñito Napa, Félix Napa Morón, el Colorado Valle, que también llegó después, pero también... Sindicalista también. Sindicalistas, claro. Es decir, hemos tenido muy buenos profesores y era de tal naturaleza, no lo que yo digo, sino cómo es que agarraban los alumnos los primeros puestos en lo que era ciencias, letras y deporte. Con, por decir, 300 alumnos contra 600, que era el Melchorita Sarabia, nunca podían ganarnos, o nos ganaban, pero sufriendo. Pero siempre éramos su cuco, nosotros los del Simón Bolívar, a los de cuando enfrentábamos el núcleo 8, me acuerdo, que estábamos con Sunampe, Rocío Prado Sunampe. Es decir, teníamos un buen plantel de profesores en Simón Bolívar de Sunampe. Nuestro director era en ese entonces Hernán Garguedas Loli. Directamente desde Ancash. Desde Ancash y Huaraz vino muy buen director también. Muchas críticas, pero sí era un director, sabía su profesión, sabía su cargo y función, era muy bueno. Pedro Moisés Díaz Flores también es un afortunado, creo, en ese aspecto, porque imagínese tener en el Pardo a profesores como Gontrán Pancha de la Cruz, el mismo Antonio Galvez Roncero, Rubén Martínez, José Salvador Pariona, el profesor Bonifacio. Claro. El profesor Bonifacio era también dibujante, ¿no? Y él hacía sus cuadros con su regla y se iba a sentar al pupitre y se ponía a leer ahí, no soy revistas o periódicos, me decía Díaz, a la pizarra.
y en la pizarra yo terminaba de hacer todo su trabajo, pues, ¿no? Y yo terminaba ahí y me venía a hacer el mío y le hacía a otros alumnos, también a otros amigos, que no entraban y ya les cobraba un sol, que era un sándwich de donde Raquel. ¿Quién era Raquel? Bueno, vamos a recordar esos pasajes, son importantes, porque hablemos de Raquel, hablemos de Culeco, que es de su tiempo. Sí, el profesor Gonzalo Bermúdez era amigo de mi padre también, ¿no? Y en ese sentido tenía yo una seguridad en el comportamiento de que tenía él que informarle cómo era mi comportamiento, ¿no? Y yo tenía que comportarme bien. A veces cuando me portaba mal me sacaba de la oreja, pero del salón, pero afuera me soltaba. No le digas a nadie, no le digas a nadie, me decía. Porque era mi amigo, pues éramos como familia. Entonces él tenía que actuar fuerte, pues, pero delante de todos los demás para que lo vean. Pero no, era un excelente... En ese entonces, ¿cómo no vamos a aprender nosotros todo lo que hacíamos? Y no había maldad, sino había habilidad de todo muchacho, todo joven, ¿no? Pero yo he tenido, por decir, a mi cargo los batallones en las marchas, he tenido como segundo brigadier general, era yo en ese entonces, ya en cuarto, quinto. Y hemos desplegado, bueno, con Nicola Grimaldi, con Juan Bailetti Valencia, con Carlos Céspedes, también que han sido con José Salcedo, que han sido generales de la policía, con Firadito también mi amigo y familiar, también como mi pata Julio Celestino también, coronel de la PIC, era él. Hemos tenido una promoción muy buena, doctores, ingenieros, que han estado repartidos hasta por Argentina, en España, ¿no? Y nos hemos reunido. Yo soy presidente de la promoción 63 y siempre nos reunimos, hasta el 19 nos reunimos. Aquí en mi casa nos hemos reunido con Péxar, es de mi promoción. Péxar, Julio Celestino, con Cirilo Quispe, y los que te he mencionado, los tres han fallecido por el COVID. Después con mi hermano, aquí hemos estado, nos vinimos de la fiesta del Pardo y nos vinimos acá, los 6 finalistas. Y de los 6, con Loza, el hermano Diego Loza, que va a llegar a la Plaza de Armas, Víctor, que estudió conmigo también, él en Lima vive o ya estará por acá, no sé, pero no lo veo, pero él estuvo aquí en mi casa también. Loza, mi hermano y yo somos los 3 últimos mosqueteros. Y hacía referencia que usted había tenido muy buenos profesores en la secundaria y luego cuando inicia su trabajo profesional como educador, también imagínese, puede hablar de Mirta Legua, de Félix Napa Morón, del profesor Rodríguez, del profesor Valle. En realidad ha de haber sido una época muy importante, de mucho provecho para los estudiantes. ¿Cómo recuerda usted a esos colegas de su época? Al profesor Félix Napa también todavía tenemos la suerte de tenerlo muy respetado, la profesora Mirta Legua y otros que son de su tiempo, la profesora Nora, que acaba de irse, muy respetada, por cierto. ¿Cómo evoca usted esas vivencias como colegas en el Simón Bolívar de Junampe? En realidad ha sido un ejemplo para la comunidad, porque mucho respeto también tuvimos, nos recibían en sus hogares con mucho respeto cuando visitábamos por sus hijos. Los primeros puestos ellos querían agradecernos, querían darnos por decir, una papaya, su forma de querer agradecernos. Si su hijo se merece, que más bien nosotros tenemos que darle a ustedes un premio por tener un hijo tan bueno en los estudios. ¿Usted por qué tiene que...? Pero no, profesor, por favor, llévese. No, se ponía así una forma sentimental, pero nos querían ahí, nos estimaban, el pueblo nos estimaba porque sabía que sus hijos... Y una prueba es que sus hijos han sido profesionales en la mayoría de esas generaciones. Han sido profesionales y desde guardias, pero con un respeto y una formación única. Guardias. El administrador último de Scotiabank, por ejemplo, es Aldo creo que es Almeida, algo así es cómo se apellida el muchacho, pero es un alumno primeros de clase, y esos primeros de clase lo demuestran en su vida diaria, ¿no? Acá en la sociedad, cómo cogen unos cargos y en la profesión que se desarrollan, como médicos, como farmacéuticos, como ingenieros, muy buenos, muy buenos.
Entonces, hacen ellos su recordaris a veces y nos invitan. Hacen en diferentes partes de Sunampe, hacen determinadas promociones y van ellos 40, 50 o 30, ¿no? Van ya ellos pues ya mayores, gordos, que uno a veces ni lo reconoce, No, ¿no? no reconoce, efectivamente. Y luego también usted estudia en el comercio y también se encuentra ahí también con profesores, de repente como Nico Polaya, Por supuesto. o Nico Polaya, profesoras y profesores que también marcaron una época en el comercio. Sí, hemos tenido un plantel también muy bueno en el comercio de los directores. Cuando yo llegué era el profesor Pedro Torres Díaz, también hace poco falleció, Federico Sebastián y Nicanor Apolaya, de quien me precio ser su amigo donde esté, siempre seguirá siendo mi amigo. Hemos corrido muchas vicisitudes, muchas anécdotas tenemos con ellos. ¿Cómo olvidarlo? No se puede, es un regalo de Dios haber puesto en el camino de uno amigos así de esa calidad, ¿no? De ese nivel. Y como profesores ni hablar, cantidad de profesores que son... Nombrar a uno sería desdecir de los demás, pero ellos saben cómo los aprecio. Yo he sido también secretario general del SUTE, base del comercio. Entonces, ahí es decir que hay que saber tener la valía profesional adecuada para poder enfrentar tantos casos que se presentan, ¿no? Tiempos donde yo siempre resalto, el maestro iba a la cárcel, pero por ser un luchador social, por luchar por sus agremiados, por luchar contra el sistema. Sí. Es decir, el maestro de generaciones se ha ido ablandando, se ha venido de repente según las circunstancias de la vida, es decir, no se comprende por qué tanta dejadez, tanto letargo, ¿no? Pero antes había mayor reacción, mayor a lo que es la cuestión social, profesional, había una forma de peticionar fuerte, porque era lo justo, ¿no? Y uno siempre, la justicia no significa lo justo. Se aplicaban los gobiernos la justicia y nosotros queríamos lo justo, y nunca lo han hecho. Entonces, ojalá que con este gobierno, ojalá que dure el gobierno de don Pedro Castillo y como profesor haga algo realmente por el magisterio del Perú. Pero no solamente Pedro Moisés Díaz Flores en el comercio dejó sus enseñanzas, sino también fue parte de la comisión que logró que se edifique 15 aulas, un cerco perimétrico, una infraestructura muy importante para el comercio. Una sola mención. Don Nicanor Apolaya Almeida fue el que representó a todo el comercio, siendo director del área de estudios generales, él representó a todo el comercio por cuestiones de acuerdos internos, y él se encargó de contratar a los profesionales o a la mano de obra de los que iban a construir el comercio. Y la mano de obra tuvo el tino o su estrategia de nominarlos de ahí, de lo que es los padres de familia del comercio, que en ese entonces eran más de 1.500 alumnos, creo, y de allí sacó a los padres de familia como para que elaboren. Ese es el motivo por el que el comercio duró más años de lo que duraron todos los colegios que se construyeron, con esa misma modalidad. ¿Por qué? Porque los mismos padres de familia intervinieron y no pudieron hacer de las suyas los ingenieros. El ingeniero que estuvo a cargo era el ingeniero Pedro Fujimori. Y además que Pedro Fujimori tenía el apoyo del gobierno porque traía en camiones del ejército todo, o sea, ahorraban todo lo que podían para poder hacer lo que debió hacerse, ¿no? O lo que se hizo. Pero en otros lugares sí hicieron desmanes y no duraron esos colegios. El de nosotros sí, hasta la fecha está parado en nuestro colegio. Usted también tuvo un paso por el Colegio Melchorrita de Grocio Prado. Sí, en la nocturna, ahí estuvo de profesor, director, Torres Arabia, sí, No, un gran amigo también. Hicimos, yo en ese entonces trabajaba de secretario en el municipio de Chincha,
secretario general del municipio de Chincha era en ese entonces, y logramos apoyarlos también ahí al colegio con el alumbrado, es decir, con varias situaciones que pudimos hacer en beneficio del Melchorita Saravia en ese entonces, hace ya como 40 años. Usted, aparte de su labor docente, ha ido plasmando en escritos ese don que le ha dado Dios, que es el de crear, el ser un literato. ¿Cuándo nace o cuándo se da cuenta? Usted nos hacía referencia de su profesor que le había dado unos primeros escritos y a cualquiera lo hubiera desanimado, ¿no? Eliminar prácticamente la totalidad de sus escritos, pero alentarlo con lo mínimo que así a su criterio tenían las características aceptables para él. Palabras como esa quizás lo fueron motivando más para que usted se adentre al campo de la literatura. En el primer concurso que hubo, no que hubo, sino que existió por Verano Negro, el jurado estuvo integrado como presidente Luis Canepa Pachas, con Lucho Mora Martínez y otro profesor, no recuerdo bien quién, pero los tres jurados dieron por unanimidad ganador a mi poema Unas décimas que hice, y Lucho Canepa Pachas dijo: ¿quién es este Pedro Díaz? No, porque eso me lo cuenta Lucho. Dijo: ¿cómo? Ahí tu alumno, pues, ¿qué ha sido? Ah, dijo, ese es mi alumno, ¿cómo no tenía que ser? Ese siempre ha parado ahí con los literatos, dijo, ¿no? Porque siempre él sabía que nosotros nos reuníamos, pues, y con él también nos reuníamos, pero en otras reuniones. Con Lucho era otro nivel, ¿no? Pero no eran tan amigos ellos, ¿no? Pero con quien nos reuníamos en el sentido de creatividad era con Rubén Martínez Puicón. En Grosio Prado nos reunimos en la casa de los Bolo, le decían el contador Yataco, creo que era su papá de César Yataco Arias, de Lucho, que ha fallecido últimamente, también Lucho Yataco Arias, uno que trabajaba de especialista, bien obeso era él, no muy obeso, era así gordito, pero muy buen amigo. Entonces ahí en su casa de ellos, ahí nos reuníamos. Y con Lucho nos reuníamos siempre en la Plaza Llame, en el consejo. Yo cuando trabajé en el consejo provincial, él era regidor, Lucho Canepa, y ahí también coordinábamos. Es decir, Lucho siempre ha sido una eminencia en las cuestiones de todos, lo social, lo político, lo histórico, ¿no? Una eminencia. Entonces podemos decir que en el Pardo es donde usted se da cuenta que tiene ese potencial para crear literariamente hablando. Sí, todo lo que sé el arte de la pintura, de los dibujos, con el profesor Salvador Pariona, con el profesor Humberto Bonifacio, ¿no? Y con Rubén, con el hombre que tenía una pétrea mirada, le decía yo, por Gontrán Pacha de la Cruz, parecía que nunca se reía el profesor. Pero sí, nosotros lo hacíamos reír. Tenía unas pequeñas muecas que jalaba su esto para acá, pero nunca se reía. Después ya cuando yo regresé para la tesis, ya él estaba un poco delicado con su enfermedad, pero sí me apoyó enorme para mi tesis. Muy bien, también por unanimidad me aprobaron la tesis, pero muy bien llevado por don Contrapache de la Cruz. Imagínate tú como alumno y después que tus mismos profesores sean tus patas, tus amigos, ¿no? Es algo que no se da así nomás, ¿eh? No se da. Efectivamente. ¿Y cuál fue la primera obra que usted publica de la que tenemos acá? La primera obra fue Telúricas Dicciones, y justo hablo de lo que es los cuentos de Nostay, el cuento de Onstarape, que son en Surampe, ¿no? Cuando con Ñito Napa, que es Félix Napa Morón, hacíamos el seguimiento a algunos alumnos, ¿no? Que por qué no habían ido a la clase, y eso sale en Nostay, ¿no? Pero también hay personajes ahí en Telúricas Dicciones y en otras de sus obras. Usted habla, por ejemplo, de personajes como Paco Mármol, tengo entendido también, por ejemplo, o aquella que le gustaba dar un beso a cambio de una La Choza, Espanta la Virgen,
¿no? Sí, tengo ahí la... Es que nosotros, Chincha era muy pequeño antes y nosotros hemos vivido ahí con todas esas generaciones de gente que deambulaba por las calles, que no eran locos, eran gente que no tenían cómo vivir, iban tocando para... Y se hacían los que estaban un poco salidos de la cabeza, pero le gustaba su traguito, por ejemplo, la choza. ¿Quién era la Choza? Recuérdenos. Ella vivía, algunos por la calle Pisco, otros por la calle, dicen, ¿no? Las referencias, pero nosotros en la forma como éramos en ese entonces niños y después de mayores ya ir a buscar al cementerio su fosa, o su tumba, ¿no? En las calles donde ha vivido y todo lo que ella hacía, nosotros lo hemos gozado, lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Con Espanta la Virgen, por ejemplo, él vivía al costado de mi casa en la calle Los Ángeles. Era el que ayudaba a llevar las coronas. También, claro, y él prácticamente limpiaba carros, hacía una tira de trabajos en donde le daban su sol y él con eso se mantenía, ¿no? Pero los muchachos eran muy traviesos y como tenía una mala forma de andar y como eran ojos medio desmesurados, él tenía un mal aspecto para los niños, ¿no? Y le gritaban espanta a la Virgen y él los corría, les aventaba piedras. Bueno, era un hecho anecdótico, porque yo cuando lo veía en las calles, pasaba, hola, hola Díaz, hola, hola, ¿cómo estás? Y no recuerdo su nombre, pero sí lo llamamos por su nombre. Pero después cuando ya vine y trabajé una vez en el 2007, 2006, 2007, trabajé en el Augel como director de imagen y yo iba a almorzar La Gallera, ahí en la calle Chavín creo que queda, La Gallera, y ahí él se paraba en la puerta y yo lo llamaba, ¡espanta! Le decía, me quedaba mirando, así me decía, ven, le decía, ven, siéntate. Yo me siento, sí, siéntate. Mi primo era Alex, Yuhan, era el dueño que atendía ahí, pues ponle un igualito, ya nos servía, pues, nos poníamos a conversar ahí. Uy, me hablaba, me conversaba porque nos conocíamos, pues. Y decía, ¿y tú te vas a sentar con él? No, él se va a sentar conmigo. Ese es para los prejuiciosos. Sí, tú te vas a sentar con él. No, él se va a sentar conmigo, le decía yo. Hace mención también al gran Ángel Campos Lobatón, un Claro. gran boxeador. Sí, Terminó un poco medio mal acá, Brena acá en Claro. Chincha, que también fue todo un personaje por las calles de nuestra ¿qué ciudad. es lo que pasa? Que nosotros vivíamos en la calle Gamal, en donde a 4 puertas estaba el coliseo de box. Y ahí se juntaban desde ese entonces todos los que son mi familia, de la familia Cueto, Guillermo Cueto, que era boxeador, Galvez, los hermanos mayores, creo que eran de Antonio Galvez Roncero, también eran boxeadores. O sea, practicaban el box y a ellos le daban en ese entonces 5 soles para el que ganaba, pues. 5 soles era un billetón verde. Ah, sí, sí, ese verde, claro. Que tenía un Inca, creo. Entonces, eso eran los que paseaban por ahí, y por ahí paseaba, pues, como era boxeador Brena, que se había bloqueado porque era un premio internacional, él había ganado en Chile, que era difícil, antes en la frontera con Chile, los mejores boxeadores, y allí había logrado sus triunfos Brena, y lógicamente que enloqueció y ya terminó sus días así, pero siempre él apoyaba, no era loco, sino era medio oído, medio zafadito, como se dice, ¿no? Los mismos golpes que había recibido en su trayectoria. No había tenido un buen seguimiento psicológico ni médico, ¿no? Pero todo eso usted lo rescata en sus obras, en el cual usted ha mencionado Telúrica Adicciones. Después de Telúrica Adicciones, ¿qué viene? Después vino el Clamor desde el silencio. Ahí vemos crónicas, tradiciones de nuestra provincia. En una oportunidad la profesora del comercio... Pilar Córdoba. Creo. Pilarcita, me disculpe Pilarcita, gran amiga con América Galuxio Guisa. Ellas eran en ese sector de las ciencias, es decir, en el área de las ciencias, eran mis amigas y siempre nos reuníamos. Y ella me dio algunos datos de lo que era
sus padres, sus abuelos que habían en 1900 habían logrado que se venga la imagen del señor de Luren a través de un escultor para que lo hagan, cómo esculpieron el escultor del señor crucificado de Chincha. Ahí escribí el señor crucificado de Chincha y toda la historia se la hice, ahí la tienen en la iglesia, es la historia del señor crucificado de Chincha. Después de un clamor, crónica, ¿no? Y después de un clamor desde el silencio, viene... Rescatando, es una antología, Ilustres Joyas del Ingenio, la antología de todos los más de 52 escritores vivos y activos, y también que han fallecido, de todos los escritores, con 2, 3. Luego viene, El Gato del Hortelano. Acá está El Gato del Hortelano, que es otra de sus producciones. Pero este es como un homenaje. Es una novela en homenaje a mis profesores del Pardo. Ahí lo pongo a Eloy Arriola Ceniza, el director, Gonzalo Bermúdez, que le decíamos Juleco, a Pedro Ronceros Calderón, mi profesor también en ciencias de Lorito, le decíamos. Aquí le pongo yo el apelativo, ¿no? Después Chumbeque Galvez era Antonio Galvez Roncero. Chumbeque le decían porque era bajito, ¿no? Entonces, aquí es una novela que detallo paso a paso prácticamente cómo es que actuamos en el colegio y cómo después actuamos en la sociedad. O sea, pero es más de lo que es sociológico, ¿no? Y acá está plasmado lo que es su producción. La última es en décimas, un fulgor en las tinieblas. Puras décimas. Claro, pero Pedro Moisés Díaz Flores también fue militante aprista, usted lo dice, de la época de los verdaderos apristas, y produjo una obra que sacó chispas, como se dice, entre sus compañeros, porque usted en esa obra que se llamó El castigo de la militancia. El castigo de la militancia. ¿Cuál es el contenido de esta? Realmente son todos los artículos periodísticos que yo quería exponer de mi idea en La Verdad del Pueblo. Y a veces, como tenían mucha profundidad, mucho reclamo, mucha fuerza, y también era un poco pegado a lo que es la vieja, sino la nueva hornada de los apristas, que eran medios salidos de la izquierda, como se puede decir, porque el partido nace como un partido revolucionario, de izquierda, de función de planteamientos puros en beneficio de la sociedad, ¿no? Lo social era lo que primaba, ¿no? La justicia social fue lo que defendió siempre Víctor Raúl. Y aquí todos los actuales, desde el 85 para adelante, que quisieron inventar otro partido, que es el alanismo, creo. Porque lo hizo. Alan Perú quiso... Yo tengo ahí algunos afiches y hasta carnet de lo que enviaban a todos los que teníamos influencia para que inscribamos como el partido Alan Perú. O sea, querían desaparecer. Desde ese entonces querían desaparecer. Y después dijeron que era imposible desaparecer el partido y se adueñaron de él. Nunca lo han querido soltar hasta ahora, que no han ganado ninguna elección, pero no lo quieren soltar porque saben que le vamos a pedir cuentas. Porque ahí a Jorge del Castillo, Mulder, Velázquez Quequén y todos los que han estado ahí relacionados a la administración del partido han vendido Villa Mercedes, han vendido el terreno que era para los niños pobres del Perú en Trujillo, se lo han vendido a la Universidad César Vallejo de Acuña por $600.000, lo que vale millones. Es decir, y que no se puede vender porque eso es donación, que le regalaban a Víctor Raúl la tribuna o el partido mismo. Han vendido parte de esas. Villa Mercedes, han vendido la mitad de Villa Mercedes, que era obsequio, regalo, donación para Víctor Raúl. Esta es pues parte de la vida, parte de la biografía o la historia del profesor Pedro Moisés Díaz Flores, un gran maestro de la provincia de Chincha, cultor de la literatura, también se ha desenvuelto en el campo de la letra y nos acaba de mostrar parte de su producción
literaria. Profesor, próximo a cumplir usted sus 75 años de edad, bien vividos por cierto, ¿siente que ha sido lo suficientemente valorado, reconocido por quienes deberían haberlo hecho? Nos referimos a las autoridades. Yo en realidad no me puedo quejar porque también he participado en la función artística, literaria y cultural. Yo pertenezco a la Asociación Nacional de Escritores Artistas y actualmente soy presidente interino de la ANEA Región Ica porque nuestro presidente viajó a Estados Unidos por cuestiones familiares y va a estar 3 meses, en septiembre regresa, y me he quedado yo como vicepresidente, me he quedado como presidente interino. Y te menciono esto porque de acuerdo a lo que yo he participado en toda mi trayectoria, con Lucho Mora, que es el actual presidente de la ANEA Chincha, hemos recibido reconocimientos, por decir, la medalla de la ciudad desde Nazca, en Pueblo Nuevo, la medalla de la ciudad, en Ica me han dado la mayor distinción de lo que es Abraham Valderomar, la medalla, no lo más alto en el reconocimiento para la cultura, lo que puede haber en Ica, y gracias a los que reconocen la función de uno, ¿no? Entonces, en esa forma me siento realmente humildemente, ¿no?, reconocido porque uno realiza su función, todo lo que despliega lo hace con lo que le nace a uno, que quiere que haya justicia social, por decir que es el término, y que los alumnos aprovechen y sean buenos referentes, buenos representantes de la sociedad en la que posteriormente han de vivir. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ¿no?, sin esperar ninguna recompensa, ni cuestiones de adulaciones o de reconocimientos, pero cuando viene así de esa forma desinteresada, uno lo recibe porque también a la edad que tenemos, prácticamente cuando joven hubiera sido que hemos tenido mucho para poder llegar a puestos, pero tampoco hemos ambicionado tener cargos y funciones, ¿no?, que sí los he llegado a tener de muy muchacho, por decir, porque he sido secretario general del el máximo puesto que que en ese entonces era el que trabajaba en la municipalidad, el secretario general era el máximo cargo, por decir, ¿no?, en lo político, en lo administrativo. Y después he sido en el CESDIS, también fui vicepresidente. CESDIS es una institución de apoyo también al magisterio, de ayuda, de integración de asociados, ¿no? Y ahí he sido yo, por decir, secretario, presidente fui de la comisión electoral de ANDEP. Imagínate, la Asociación Nacional de Educadores en el Perú, de los directores, ¿no? He sido el presidente de la comisión electoral, en donde participan 150 directores a nivel de todo el Perú, en una asamblea por allá por Ñaña, por decir, ¿no?, para la parte de la quebrada de Lima, y enorme, y ahí para dominar a 150 directores. Después en CESDIS he sido secretario de la comisión electoral, he tenido también cargos, funciones como presidente de la comisión de procesos administrativos, ¿no?, en CESDIS, y siempre he tenido cargos que han detallado, pues, mi formación, sobre todo, donde debe haber la justicia que prime, sobre todo, ¿no?, que no haya abusos, que no haya ninguna distinción ni discriminación de ninguna clase. Con toda esa experiencia acumulada, siempre es bueno escuchar algunas palabras, algún mensaje para la niñez y la juventud, por quienes más deberíamos un poco preocuparnos en estos tiempos. ¿Cuál sería usted, qué mensaje le dejaría a ellos? Siempre lo he hecho, fui también profesor en la Universidad San Juan Bautista hasta el año 19, ¿no? Y allí siempre le decía a los alumnos que lo que acabamos de conversar acerca de que los títulos no hacen al profesional, es un simple cartón. La forma como te despliegas como profesional la tienes que llevar tú y irla formando en el camino. Si eres bueno, se nota desde el inicio que eres un buen profesional. Y si vas a ser bueno, tienes que luchar, pero tienes que saber centrarte en la sociedad y siempre buscar lo mejor, no para ti, sino para los que están a tu entorno,
para los que van aprendiendo si eres profesor, para los que van viendo que tu trabajo es efectivo si eres ingeniero, médico o arquitecto, ¿no? De acuerdo a la función, a la profesión que lleves, depende de ti nomás lograrlo, no depende de que alguien te regale un cartón que diga que tú eres el mejor alumno, ¿no? Bien, de esta manera vamos a ir cerrando este reportaje que hemos realizado el día de hoy al profesor Pedro Moisés Díaz Flores para Chincha Online. Profesor, no nos queda sino agradecerle por acogernos en su hogar y los micrófonos de Chincha Online para su despedida. Realmente me siento muy contento, halagado, porque es un honor tener a un personaje de tu nivel, José Luis, en este aspecto periodístico que connota en nuestra provincia. Y creo que, por así decirlo, los éxitos tú no lo buscas, los éxitos llegan a ti. Tienes un buen nivel y eres un buen profesional. Felicitaciones y Dios mediante, hasta otra oportunidad. Así terminamos la nota el día de hoy para rescatar y difundir lo nuestro. Y lo nuestro también son sus personajes, son sus maestros, son sus literatos. Hoy hemos conversado con el profesor Pedro Moisés Díaz Flores. Cerramos esta nota y nos estamos comunicando. Chincha, cuna de campeones, pedazo de cielo, grande es tu virtud. Tierra de grandes viñales, de la carapulcra, del rico frijol. Una de grandes poetas, boxeadores, atletas, futbolistas sin par. Así es mi tierra querida, predilita, ungido, orgullo del Perú. Así es mi tierra querida, predilita, ungido, orgullo del Perú. Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue Fulvio un valor. Si viviera Bombón, cual un eco sonoro, coronar al campeón. Don Cornel Heredia flameó la bandera, Gallardo de amor. Don Cornel Heredia flameó la bandera, Gallardo de amor. Los hermanos Castillos, hermanos Mosquera y Joya están. Don Jesús Villalobos y Don Mauro Mina, gran boxer mundial. Olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue